¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad y descubrir los secretos más aterradores de la historia? Bienvenidos a un viaje escalofriante a través de los 5 asesinos más recordados de todos los tiempos. Desde las mentes retorcidas hasta los crímenes más macabros, prepárate para sumergirte en un mundo donde el horror y la intriga se entrelazan. Estos nombres resuenan en la memoria colectiva, recordándonos los oscuros rincones de la condición humana. En este viaje, exploraremos los motivos retorcidos, los métodos perturbadores y los legados infames que dejaron atrás. Pero cuidado, porque una vez que comiences este viaje, no podrás apartar la mirada. ¿Estás preparado para desafiar tus límites y explorar los abismos de la mente criminal? Entonces únete a nosotros en este viaje inquietante. No olvides suscribirte para más contenido fascinante y escalofriante. Prepárate para sumergirte en la oscuridad con nosotros. ¡Comencemos! Herman Webster Mudgett, más conocido por su alias H. H. Holmes, fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. Nacido en 1861, Holmes se convirtió en un personaje infame durante la Exposición Mundial de Chicago de 1893, donde construyó un hotel macabro conocido como la Casa de los Horrores. Holmes diseñó su hotel con trampas mortales, habitaciones insonorizadas y pasadizos secretos para llevar a cabo sus crímenes sin ser detectado. Se cree que asesinó a numerosas personas, especialmente mujeres jóvenes y huérfanos, a quienes prometía trabajo o alojamiento antes de torturarlos y matarlos. Lo más escalofriante de Holmes fue su habilidad para manipular y engañar a aquellos que lo rodeaban, incluidos sus empleados y socios comerciales. Además de ser un asesino, también era un estafador consumado, lo que le permitió financiar sus actividades criminales. El caso de H. H. Holmes es un recordatorio sombrío de los peligros que pueden acechar detrás de una apariencia aparentemente respetable. Su historia ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas, lo que refleja el profundo impacto que dejó en la cultura popular como uno de los más infames asesinos en serie de la historia. Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más infames de la historia contemporánea, nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, y se convirtió en un icono de la maldad en la década de 1970. A simple vista, Bundy parecía ser un joven encantador y carismático, con una inteligencia sobresaliente y una presencia magnética que le permitía deslizarse sin esfuerzo entre diferentes círculos sociales. Sin embargo, detrás de esa fachada seductora se escondía un depredador despiadado. Bundy confesó haber asesinado a al menos 30 mujeres en varios estados de Estados Unidos durante un periodo de varios años, aunque se cree que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Lo que hace que el caso de Ted Bundy sea especialmente impactante es su capacidad para camuflar su verdadera naturaleza y llevar una doble vida. Fue un estudiante universitario destacado, trabajador político prometedor y novio cariñoso, todo mientras llevaba a cabo una serie de asesinatos brutales y sádicos. La forma en que Bundy seducía a sus víctimas y luego las sometía a un tormento inimaginable antes de matarlas ha dejado una marca indeleble en la psique colectiva. Su juicio y posterior condena a muerte, así como sus intentos de escapar de la custodia en múltiples ocasiones, solo sirvieron para aumentar su notoriedad. A pesar de su ejecución en la silla eléctrica en 1989, el nombre de Ted Bundy sigue siendo sinónimo de depravación y horror. Su historia ha sido objeto de numerosos libros, películas y documentales, lo que refleja el impacto duradero que ha tenido en la cultura popular y el interés público por la mente criminal. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, fue uno de los asesinos en serie más perturbadores de la historia estadounidense. Nacido en Chicago en 1942, Gacy parecía ser un hombre común, un empresario exitoso, voluntario en la comunidad y, en apariencia, un buen vecino. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía un lado oscuro y siniestro. Gacy fue responsable del asesinato de al menos 33 jóvenes entre 1972 y 1978. Utilizaba su trabajo como payaso para ganarse la confianza de sus víctimas y luego las llevaba a su casa, donde las sometía a abusos sexuales y finalmente las estrangulaba hasta la muerte. Muchos de los cuerpos fueron enterrados debajo de su casa, mientras que otros fueron arrojados a un río cercano. Lo más inquietante de Gacy fue su capacidad para llevar una vida aparentemente normal mientras cometía estos horribles crímenes. Era un hombre casado y tenía 2 hijos adoptivos, lo que hacía difícil para sus amigos y vecinos sospechar de sus actividades criminales.
El caso de John Wayne Gacy conmocionó a la nación y puso de relieve las falencias en la supervisión de los delincuentes sexuales. Su historia ha sido objeto de numerosos libros, películas y programas de televisión, lo que subraya el interés continuo del público en los aspectos más oscuros de la psique humana. Aunque Gacy fue ejecutado en 1994, su legado como uno de los asesinos en serie más notorios de todos los tiempos perdura, recordándonos la capacidad del mal para esconderse detrás de una apariencia engañosa. Charles Manson es uno de los nombres más infames asociados con el terror y la manipulación en la historia criminal de Estados Unidos. Nacido en 1934 en Cincinnati, Ohio, Manson pasó gran parte de su vida adulta en prisión por una serie de delitos, antes de formar su secta conocida como la familia Manson. Lo que distingue a Manson es su habilidad para atraer y manipular a jóvenes vulnerables, convenciéndolos de que él era un profeta y que debían seguir sus órdenes sin cuestionarlas. Bajo su influencia, la familia Manson perpetró una serie de brutales asesinatos en 1969, incluido el infame asesinato de la actriz Sharon Tate y otras 6 personas en Los Ángeles. Aunque Manson no participó físicamente en los asesinatos, su poder de persuasión y su control mental sobre sus seguidores fueron fundamentales para los crímenes. Su visión del apocalipsis y su deseo de iniciar una guerra racial se convirtieron en el trasfondo oscuro de estos actos atroces. El juicio de Manson y sus seguidores capturó la atención del mundo y se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia estadounidense. A pesar de su condena a cadena perpetua, Manson continuó siendo una figura enigmática y perturbadora hasta su muerte en 2017. El legado de Charles Manson trasciende su persona, sirviendo como un recordatorio sombrío de los peligros de la manipulación y el fanatismo. Su historia sigue fascinando y aterrando a las generaciones posteriores, lo que lo convierte en uno de los criminales más infames de todos los tiempos. Andrei Chikatilo, también conocido como el carnicero de Rostov, fue uno de los asesinos en serie más brutales y perturbadores que haya conocido Rusia. Nacido en 1936 en Ucrania, Chikatilo desarrolló una personalidad marcada por la inseguridad y el rechazo, lo que lo llevó a sufrir burlas y abusos durante su infancia. Chikatilo comenzó sus crímenes en la década de 1970, centrando sus ataques en mujeres y niños, a quienes acechaba en áreas remotas antes de cometer actos de violencia extrema, que incluían mutilaciones y canibalismo. A lo largo de sus años de actividad criminal, se estima que Chikatilo asesinó al menos a 52 personas, aunque el número podría ser mucho mayor. Lo que hace que el caso de Chikatilo sea particularmente espeluznante es su capacidad para evadir la captura, durante casi 2 décadas, gracias a su apariencia común y a su capacidad para mezclarse con la sociedad sin levantar sospechas. Sin embargo, su patrón de comportamiento violento y sus vínculos con las escenas de los crímenes finalmente llevaron a su arresto en 1990. El juicio de Chikatilo fue uno de los más impactantes en la historia judicial de Rusia, revelando detalles espeluznantes sobre sus crímenes y su psicología retorcida. En 1994, fue condenado a muerte y ejecutado, poniendo fin a la vida de uno de los asesinos en serie más temidos del siglo XX. El legado de Andrei Chikatilo sigue siendo un recordatorio sombrío de los horrores que puede perpetrar la mente humana cuando está torcida por la traición y la enfermedad mental. Su historia sigue cautivando y horrorizando a las generaciones posteriores, sirviendo como un recordatorio de la fragilidad de la cordura y la capacidad del mal para camuflarse entre nosotros.